Bueno, pues aquí estamos, nos encontramos en nuestro rinconcito. ¿Te gusta nuestro rinconcito? Me encanta, además no lo conocía Te voy a y explicar cómo nació este rinconcito. Sí, porque esto es nuevo. sí, porque esto la verdad que es la primera vez que lo veo en la Torre Eiffel. Esto es porque lo pintó un amigo, también te digo, y me gusta mucho, soy una apasionada. Yo creo que en otra vida, pues yo creo que hemos tenido otras vidas y las seguiremos teniendo. Creo que en otra vida algo, yo viví en París o algo tuvo que ser con Francia porque no es normal lo que me pasa con ese país. Pero Pero te gustó esa mmm, ciudad. me gusta mucho el país entero, pero soy una enamorada de Francia. O sea, yo creo que en la época de Madame Curie o algo así tuve yo que estar viviendo por aquella zona o incluso antes. En una de nuestras firmas comerciales, que es Bolaños, tiene un supermercado maravilloso en Doctoral y ahí tienen también a Bolaños Home. ¿Qué ocurre? Que eh, cuando una de las veces, siempre no pueden traer todo lo que nos ofrecen, nosotros vamos y lo grabamos y lo hacemos con algunas firmas comerciales. Y en noviembre del año pasado, digo, ay Dios, a mí esto me gusta. Me senté con Sara en estos sillones y que en otros que había que también tiene la exposición y me vino a la mente eso de decir, pues ¿sabes qué? Se me está ocurriendo algo. Gracias a Balañejón tenemos este rinconcito tan mono y digo, yo no sé si Santiago tú compartes conmigo la idea de que a veces hay ciertas cosas que en radio no se tienen que dar. Por ejemplo, las tertulias políticas cuando llega una campaña electoral. Y pensamos, oye, vamos a hacer un rinconcito distinto y vamos a conocer a las personas que siempre están detrás y que vemos como políticos, que parece que no hay otra vida sino la política y hay un montón de vida detrás. ¿Cómo Santiago Rodríguez dice, oye, me gusta la política, quiero hacer algo? Porque esto comenzó hace un montón de años, cuéntanos. Sí, no, ¿Cómo te da por meterte en política? lo mío no es de repente, ¿no? Lo mío, yo creo que toda mi vida, yo tengo un recuerdo de muy joven con la lucha de los aparceros aquí en Santa Lucía y en la comarca del sureste. Mi padre lo era. De niño, yo podía tener 14, 15 años, viví esos momentos. También viví muy de cerca lo que eran en aquel momento las asociaciones de cabezas de familia y siempre me extrañó el que las mujeres, mi madre por ejemplo, pues no pudiera acudir ni pudiera participar, estaban totalmente prohibida la participación de la mujer y solo los hombres podían acudir a ese tipo de reuniones que al final se tomaban decisiones que afectaban a toda la ciudadanía, pero la mujer estaba Mm. totalmente al margen. Recuerdo que en esa época pues tampoco podían tener propiedades, no podían tener muy pocas cosas a su nombre o ninguna. Y yo fui, digamos, de alguna forma viviendo mientras también acompañaba a mis padres que me llevaban a trabajar, tomateros, y aunque la gente no lo cree, pues cogía hierba, cogía tomate, sabía raspar la tierra, con mi padre también podría nivelar la tierra, y yo creo que fue el mejor nivelador de tierra de esta zona. Nivelaba también la tierra que tú se hacían todos los surcos de los tomateros, soltaba el agua. Antes se regaba a manta, que se dice que es que ella es el agua Y por por la ahí para sequía para abajo. abajo y la que Y ya se se pierde, la que la que tal, y hay no un lleva a señor que otro va lado. cambiando la torna y el agua va entrando en un surco, cuando está llena, pum, la cambia para otro y así, ¿no? ¿Eh? Pues bueno, se llenaban al mismo nivel todos los surcos para plantar luego No los tomateros. desperdiciaba ni este No, pisco. no, pero que además no se reposaban. Y eso que había un desnivel desde aquí hasta la playa, hasta Huevalaya, ¿no? Y era un trabajo muy duro. Quiero que todo el mundo recuerde esta etapa, cuando aquí vivíamos en lo que se denominó y se sigue denominando, pero ya hoy, desde luego, hemos superado esa situación con crece, el triángulo de la pobreza, ¿no? Y se venía a trabajar desde todo el interior de la isla de Gran Canaria, pero también de otras islas y de otros lugares del territorio nacional y también fuera del territorio nacional, ¿no? Pero que venían y luego se iban hacia la zafra, ¿no? Y se iban. Y
los que se iban quedando, fue el caso de mi abuela, que trajo a toda su familia para abajo, a mi padre y a mis tíos, y luego también vino la familia de mi madre, pues estaban plantando tomateros aquí y todos los años iban a cuenta de, porque además no eran peones agrícolas como son hoy, antes eran aparceros. ¿Qué significa ser aparcero, Carmina? Significa que el amo, el dueño de la tierra, te dejaba aquello que tú considerabas que podías trabajar, una, Sí. eran o selemine o fanegada. Una Mm. fanegada son 5.555 metros cuadrados y tiene 12 selemines, ¿vale? Entonces, tú lo que hacías es que trabajabas ese trozo de tierra que te cedía y te prestaba el amo, el dueño. ¿A cambio de qué? Pues tú trabajabas Te quedabas con mañana, una tarde y parte noche, no, y... recogías los tomates, los cogías en caja, los ponías en la orilla de la carretera para que se lo llevara el camión para el almacén, te ponías el número de tu finca, pero tú no pesabas el tomate. El aparcero llenaba las cajas y las ponía allí. Se la llevaba, A ojo. entonces no se lo llevaba, no, tú decías, pues puse 15 cajas o 20 cajas, ¿Vale? pero en el almacén te separaba lo que ellos decían la tara, que era el tomate que no servía, que todo el tomate servía y tanto que lo sabía el aparcero. Y entonces te pesaban lo que decían que era lo que servía, ¿no? Y es lo que te iban apuntando. Entonces, pues al final, si cogías 8.000 kilos, 9.000 kilos, pues en fin, como estuviese, te iban pagando aunque te fueran adelantando en una cuestión. La verdad que era una explotación brutal de las personas en esa época, ¿no? Y te permitían en la orilla de los tomateros plantar algunas cosas, ¿no? Pues calabaza, millo, lo que sea, con lo que tú podías coger eso para el potajito de la familia, ¿no? O para alimentar también a animales que podías tener en tu casa, en la azotea o en algún lugar, porque había Sí, en un descampado, cachito de tenías terreno. cochinos, cabras, lo que sea. La verdad que cuando vives en esas condiciones, pues también empiezas a tomar muchísima conciencia de muchísimas cosas. Y yo empecé a acudir con en torno a 15 años a charlas que daba una persona que se conoció después como Pepe el Cura y que nos hablaba muchísimo de la explotación de la clase dominante sobre los trabajadores, ¿no? Y la bota del opresor. Todo eso me fue calando muchísimo. Fui a muchas reuniones, fue a muchas, digamos, sesiones de debate. Me dieron bastantes posibilidades de tener lecturas en relación a todo lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Y claro, yo desde muy joven empecé a participar en temas sociales. Fui también muy joven miembro de la Asociación de Vecinos de mi barrio. He participado en todo lo que ha sido pues, equipos de fútbol de la zona. Fui jugador con mis hijos también. Participábamos en eso. Participé de las zampas de los colegios donde iban mis hijos. Y siempre he estado de alguna forma implicado en lo que puede ser el trabajo en la sociedad, en la comunidad. Mm. Fui primero sindicalista, yo no fui político, fui militante sindical, no voy a nombrar en este momento al sindicato, y tuve un papel relevante también en el sindicato, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Ayer, Tuve que dejar la, ayer, ayer, tuve que dejar la militancia en el sindicato porque me ofrecieron, y lo cogí, yo era funcionario ya de la administración, me ofrecieron la dirección del Instituto Canario de Seguridad Laboral, que se llamaba el ICASEL, ¿vale? Y era incompatible que tú fueses vale. militante en este caso de un sindicato. Ten en cuenta que el ICASEL es digamos, en este caso el órgano, el organismo que se ocupa de todo lo que es la prevención de riesgos laborales en Canarias, y participa en las mesas de concertación social. Significa que te reúnes con empresarios, con sindicatos, y yo era en este caso representante del gobierno para conseguir acuerdos, para conseguir la paz social y que se aprobasen, pues, por ejemplo, subidas salariales o mejoras en las condiciones laborales para los trabajadores. Eso te estoy hablando del año 2000, del 2000 al 2004.
estuve muy implicado en todo lo que fue las negociaciones colectivas, lo que se llamaba la mesa de concertación social y lo que fue conseguir la paz social en Canarias para que efectivamente pudiéramos tener unas condiciones en el trabajo y unas condiciones laborales muy interesantes, ¿no? ¿Cómo Entonces, dices todo eso ha ido influyendo en esa vida en mí política? para que al final también, en un momento determinado, pues diera el salto a lo que ha sido y es ahora la participación en política, con la idea, por supuesto, de transformar esta realidad social, esta sociedad, por una sociedad muchísimo mejor, que sea más justa, más equilibrada, que haya un reparto también mucho más justo de la riqueza. Y yo creo y estoy convencido en que todo esto se puede hacer y se puede trabajar. Pero hay que trabajar muy duro para que efectivamente podamos llegar algún día a transformar esta sociedad. Yo muchas veces he dicho que me conformaba con transformar mi unidad familiar, es decir, que mis hijos ya tuviesen una conciencia social y que fuesen, digamos, dos generadores más de la transformación y del cambio, porque cuando uno habla del cambio y quiere cambiar a toda la sociedad, pues la verdad que estás hablando de un objetivo no solo muy ambicioso, sino muy amplio, pero que creo en él de verdad. Y creo que la También es muy sociedad difícil, ¿eh? Muy es muy difícil, complicado y es muy muy complejo. difícil. ¿Cómo de aparcero, recogiendo, limpiando, ayudando a tu padre? Dices que claro, en aquella época decir quiero estudiar, es que voy a ser psicólogo. Es que tu padre tuvo que recoger muchos tomates. Bueno, no. Realmente lo que ocurrió es que íbamos a jugar mucho a la plaza de San Rafael, ¿vale? Y ahí estábamos todos los chiquillos de la época, ¿no? Y en aquella época el cura era don Pedro, no sé si se acuerdan de don Pedro el cura. Era Yo de no soy de Teror, aquí. creo que ya falleció, tendría que ser una persona muy mayor. Y don Pedro, no sé cómo, pero competía mucho con otros curas, fundamentalmente con el con el del, Eso también pasa, ¿eh? El clero compite. con el del Carrizal, para ver quién mandaba más chicos al seminario, ¿no? Vale. Y entonces, en un año, creo que teníamos nosotros 11, me Estaban parece, en busca y captura, ¿no? de captar. Don Pedro captó a 11 chicos, Madre mía. sí, ese año fue el que más seminaristas mandó ¿Y al, continúa? No, al está claro. seminario. No se Quien, hicieron curas esos 11. de la época en que yo estuve en el seminario de ¿Sí? mi curso, solo uno llegó a cura, que es un chico de la aldea, un muy Ah, buen vale. amigo, por supuesto, pero de los 11 de Santa Lucía, no, pero ahí estábamos Camilo Sánchez, Sí. estaba Silverio Mato, estaba José Fausto Saavedra Mejía y otros muchos que ahora pues, no quiero nombrar porque no sé si ellos quisieran que los nombraran, ¿no? Pero es curioso, tres de los que fuimos en ese curso al seminario hemos sido alcaldes del municipio de Santa Lucía, un poco curioso, ¿no? Sí. Fíjate, Camilo, Silverio y Y tú. yo estuvimos en el seminario, Madre mismo mía. curso. Pues fíjate, eso no lo sabía. No lo sabía, ¿verdad? Yo Ibas creo que no lo camino sabe. de, ibas camino de. No, no, bueno, en aquella época no sabía si ibas camino de o no, con 11 años tú no puedes estar. De hecho, Claro. no salimos, yo me salí eh, cuando terminé el bachiller, en aquel momento, además ya lo había comunicado y además habían aceptado que terminara para poder terminar el bachiller y gracias a eso pudimos estudiar muchos de los chicos. Yo creo que, por un lado, muchos tenemos que agradecer el que efectivamente esa oportunidad la tuviésemos, porque si no yo estoy seguro que hoy hubiese sido a lo mejor o camarero, en Playa del Inglés, o pintor, o escayolista, no lo sé, lo que hubiese sido, o hubiese seguido en los tomateros, o en la agricultura. Pero bueno, ya no, porque Eso ya eso no marcó la existe, vida. pero Marcó un camino. lo que sí es cierto es que terminamos el bachiller y creo que fue la mejor, la promoción mejor preparada. Esa y otra, es decir, si hay algo que hacía muy bien la iglesia era formar a la gente, ¿no? A nivel intelectual, a nivel cultural, con hábitos de trabajo y hábitos de estudio, que nos levantaban todos los días a las 6 o las 7 de la mañana, lo primero que hacían era correr y hacer un montón de ejercicio, ducharte con agua fría y luego, y luego entrar en clase a estudiar y estar estudiando todo el día. También quiero decir que estudiamos latín y griego, aunque ahora no lo domino ninguno de los dos. Eh, esos fueron los idiomas que estudiamos
quiero decirte que la formación que nos dieron a nivel humano, a nivel científico, a nivel cultural, fueron las ciencias, quiero recordar a gente muy cualificada, muy preparada, que todavía hoy en día conservo los conocimientos que adquirí por la forma en que los adquiría. Hombre, que fuimos a la universidad y el primer curso prácticamente ni teníamos que estudiar, o sea, teníamos una base increíble, no Muy teníamos bien. falta de ortografía, dominábamos el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Sabíamos hacer lo que es un análisis sintáctico y un análisis morfológico, sabíamos la raíz de todas y cada una de las palabras de nuestra lengua española, sabíamos si provenían del latín o si provenían del griego y qué significaban, ¿no? Y eso sí que nos marcó porque al final cuando lees un texto lo entiendes y lo comprendes. Yo creo que me enseñaron a leer, me enseñaron a entender, me Mm. enseñaron a comprender. Y por eso yo también siempre he dicho que yo soy un muy buen entendedor. Cuando veo que alguien está intentando hacer un esfuerzo para que yo entienda algo, digo, mira, verdad, ya hace rato que te he entendido. A Claro. veces no te pasa de decir, vamos a ver, ¿por qué tenemos la manía de repetir las cosas 3 veces? Si yo te entendía la primera, Eso yo lo repetitivo, planteo, ¿sabes? Digo, ya me lo has dicho. no me lo reiteres, o sea, ya te entendí, o Yo sea, con te entendí a la educación primera, o sea, que sí. siempre digo, me lo acabas de decir, ¿sabes? Y te lo vuelven a insistir y tú dices, pero si es que me lo acabas de decir, te he entendido a la primera perfectamente. Otra Así cosa que yo te deje, que sigas ahí dándole, pero que ya cuando ya sigamos, repites ¿no? mucho. Entonces, pues sí, nosotros de aquí, te digo, todos los compañeros que fuimos ese año a estudiar al seminario, recuerdo, los recuerdo todos, hay algunos que han fallecido de ese grupo de 11 al Ujú. menos dos, y a algunos no les he seguido la pista, pero 12 que han fallecido, y el resto, insisto, 3 de esos 11 nos hemos seguido de cerca. Silverio y yo sí dimos el paso de ir a la universidad, que ahí sí fue donde mi padre hizo un esfuerzo descomunal para que su hijo pudiera tener, yo creo que sí, no me oye, ha fallecido y no sé si en vida se lo dije con la claridad que te lo voy a decir a ti ahora, la mejor Muy bien, herencia que me dio mi padre fue haberme muy bien. procurado el que yo terminara. Además, no permitió que con las necesidades que estaban pasando yo dejara de De estudiar. estudiar. Y algunos de mis hermanos dejaron de estudiar y estaban trabajando, sobre todo, tengo que reconocerlo también, en una sociedad machista en la que vivíamos, ¿no? Mis hermanas no estudiaron y, bueno, mi hermana mayor empezó a trabajar yo creo que con 14 o 15 años y a mí me mandaron a estudiar. Lo puedo decir así, creo, ¿no? Lo que sí creo es que aproveché la oportunidad que se me brindó y pude terminar una carrera porque al final en una sociedad de titulitis como es esta en la que Mm. vivimos, que si no tienes un título, Y ahora más que nunca. ahora más que nunca, y es una de Y las ahora más cuestiones que nunca. que yo trabajo muchísimo con los jóvenes, ¿no? Para que al final, oye, sí, aprovecha, no abandones, termina, haz algo, lo que sea, aunque después no trabajes de eso. A lo mejor después eres un actor, pero has terminado la carrera de química, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, Que no sí, tiene sí, nada sí. que ver Lo una entendí, cosa lo con la otra, entendí. pero mira, ahora eres un actor y el día que realmente tengas alguna oportunidad, alguna posibilidad que te abra la puerta el tener una cualificación universitaria que te acredite, ahí la tienes, ¿no? Y yo reconozco que mis hermanas no tuvieron las mismas oportunidades que tuve yo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué psicología? ¿Y por qué? ¿Y por qué psicología? Por qué ser psicólogo y decir, madre mía, No, yo hay creo que que tener mucha paciencia? lo de psicólogo, yo más o menos, hombre, yo tuve una formación social muy importante, humana, más que social, social y humana, ¿no? La formación que recibimos a nivel humanista fue total. Conocimos a todos los autores, a todos los filósofos, a todos los pensadores Mm. de la historia de la humanidad y la verdad que dominábamos bastante la filosofía, tuvimos una formación y una base cultural muy, muy amplia, ¿no?
Y yo cuando llegó el momento de que, bueno, pues mira, pues terminé el bachiller y ¿ahora qué? Pues mira, surge la oportunidad de ir a La Laguna. Fui con beca el primer año. ¿Y qué hacemos, no? Entonces se te abre un abanico de posibilidades. Yo reconozco que me he quedado arrepentido de una cosa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque yo también quería hacer derecho, ¿no? Pero tenía como prioridad las ciencias sociales y psicología. Se implantó ese año por primera vez en La Laguna y me atrajo eh, estudiar psicología. Luego quise combinar y hacer dos carreras en una, pero no, ya cuando ya estuve en la Complicado. universidad se me complicó un poco las cosas, quería hacer también más cosas y las hice. A ver, tengo que reconocer también en ese momento dos cosas. Yo fui becado y fui al Colegio Mayor San Fernando. ¿Sabes quién era el director del Colegio Mayor San No, Fernando en ese momento? Jerónimo Saavedra. pues hubo un buen Y maestro. lo quiero decir con total claridad, me considero un muy buen amigo de Jerónimo Saavedra. Yo creo que en mi vida he tenido, no sé si son aciertos, casualidades, circunstancias, no sé si son la conjunción de los planetas, pero Causalidades. tuve en el bachiller a profesores como Eugenio Padorno y otros que, vamos, excepcionales, que era el director del Instituto Mixto de Tafira, porque yo estando en el seminario, el último curso lo hicimos arriba, ya estábamos prácticamente fuera del seminario en ese momento, pero cuando llego a La Laguna y llego al Colegio Mayor San Fernando, el director del Colegio Mayor era Jerónimo Saavedra, un señor como la copa de un pino, con una Mm. formación que ya enseguida lo ve. Él era profesor de Derecho del Trabajo, ¿vale? Eso también en aquel momento allí. Pero era el director del Colegio Mayor y yo no sé, ya él estaba cuando yo llegué, pero él siempre procuró que el colegio lo llevasen los alumnos, no él. Y no dirigía, él te enseñaba a gestionar el Sí. colegio. Él estaba viéndote, él te seguía y él seguía a todo el mundo, interfería poco y procuraba que todo lo hiciéramos en asamblea y lo hiciéramos de mutuo acuerdo, pero Ujú. decidíamos un montón de cosas, casi todo, Sí. hasta el presupuesto del Colegio Mayor San Fernando, la comida, si la comida era buena, si el catering, si teníamos que cambiar, no teníamos que cambiar, si había que pintar, si había que hacer no sé qué historia. Sobre todo nos enseñó a organizar el colegio con una base no solo que pudiera permitir el que vivieras, comieras y tuvieras en una estancia en La Laguna, sino que el colegio en sí mismo fuera un elemento, un ente cultural. Muy bien. Y estábamos permanentemente, las 24 horas, mañana, tarde y noche, organizando charlas, coloquios, Muy foros, bien. encuentros, películas, vídeos. Eso fue permanentemente. Bueno, de hecho tenía una fama el Colegio Mayor San Fernando de que a sus actividades culturales venían de todos los otros colegios y del resto de la Universidad de La Laguna, ¿no? Te voy Y a contar, creo que la mejor entrevista que he hecho nunca en 25, no 27 años que tengo ya de profesión, te lo prometo, ha sido la que le hice a Jerónimo Saavedra. Estuve en su casa, soy una apasionada de los muebles antiguos, apasionada. Me gusta mucho, me gusta restaurarlos, me relajan y me apasionan. Cuando estuve en su casa, en Vegeta, eh, es la mejor entrevista que he hecho nunca. Y la hicimos allí tranquilitos, sentados en uno de sus salones, que yo le decía, me muero del amor. O sea, solo con los tapices de esas paredes. ah, Creo no. Fue una tarde increíble, la entrevista duró como 45 minutos, hubiera seguido 5 horas, sin problema, porque es un libro abierto. es un bagaje Además es cultural. un hombre que te dice, a pesar de ser socialista, lo bueno y lo malo, lo que opina, tal cual, sin insultar absolutamente a nadie. Para nosotros los canarios fue el primer canario que estaba ya en política en Madrid, pero lo que aprendí en ese ratito de entrevista y la tarde que pasamos además juntos y demás, ha sido la mejor entrevista que he hecho nunca, nunca. De todo lo que aprendí,
No es que yo se la hiciera a él, que él me dio una lección de historia. Y Y anda que digo, si te habla de música. Mira, al final tengo que reconocer que influyó muchísimo, pero nos enseñó. El problema es que nos enseñó a muy ser bien, independientes. Éramos autónomos. Sabíamos lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Creo que lo hemos sabido siempre. Después de que hemos pasado la primera etapa, una formación impresionante en el seminario, y luego la etapa que tuvimos en La Laguna, insisto, en el Colegio Mayor San Fernando, que fue una suerte salir de vecindario y entrar, llegar a La Laguna que no conocía absolutamente de nada, llegar a aquel colegio mayor que siempre llega con esa desazón ahí un poco y extraña y con el tal. susto, Bueno, con después me cogían para que explicara a todo el mundo qué era eso de la parcería, qué era de los tomates, qué era de muy tal. Al bien. final tuve que dar muchas charlas teniendo 10. Yo llegué para cumplir 18 años a la universidad y, ay, mira, un tío de vecindario, que era un tema curioso, ¿no? Porque casi todos los que llegaban a La Laguna eran gente de familias pudientes. Y ¿Vale? gente como nosotros, que éramos hijos de aparceros, si llegaba al 1% de la universidad, era mucho, ¿no? Y llegaba un tío que era una cosa extraña, un ser extraño, muy curioso, ¿dónde es? ¿Y qué es eso de las cuarterías? ¿Y qué es eso de la parcería? ¿Y cómo en tu familia? Y al final, pues, tuvimos una integración, creo que, insisto, fabulosa, pero sí le tengo que agradecer a Jerónimo Saavedra, que tenía una capacidad y un talento, yo creo que especial, para entender cómo teníamos que formarnos los que llegábamos a la universidad. Y siempre procuró que nos interesáramos por todas las materias, por todas las áreas, por todas las culturas. A nivel musical, tengo que reconocer, bueno, él es un melómano, porque, vamos, eso lo sabe todo el mundo, hasta me inculcó el gusto por la música, ¿no? Y bueno, pues en la universidad yo creo que tuvimos también una formación social y quiero decir que el Colegio Mayor San Fernando fue un elemento clave en todo lo que fue la transición de la dictadura a la democracia. O sea, yo fui a La Laguna estando existiendo una dictadura. Franco murió en el 75 y nosotros llegamos en el 72. Tanto eso Cogieron ahí de un... tener una formación de izquierdas y hacer un trabajo de izquierda, intentar cambiar la sociedad y cambiar la sociedad para que venga un sistema distinto, democrático, participativo, en el que todos tengamos las mismas oportunidades, la misma verdad. Eso nos costó muchísimo. Yo fui un activista muy importante en aquella época en la Laguna, ¿no? La gente nos reconocían y me reconocían como tal. Estábamos siempre en todas las manifestaciones peleándonos con la policía, con, las policías especiales que nos traían de Sevilla con los pañuelitos azules Claro, es que era lo propio en la tal. época, Era la época era lo para el propio. tema. Nosotros participamos además con la sociedad tinerfeña en todas sus reivindicaciones, cuando lucharon por un transporte público mejor, contra la familia Oramas en la Laguna, porque tenía un transporte obsoleto y caro, con la huelga general de la construcción, en fin, sí. Y fui miembro de la escuela de quien fue el germen y el inicio de la Escuela de Teatro de La Laguna, que ahora ya es una escuela de teatro a nivel de lo que es Canarias, que lo que está reivindicando son también en tener ahora espacios importantes. Tuve mis pinitos en teatro, hice teatro de calle con ellos, representando sketch de lo que son situaciones laborales No te en la veo yo de calle. actor. Pues te podría ¿Sí? llevar, si te enseño algunas fotos no te lo vas a creer. Bueno, pues cuidado Las porque la tengo, curiosidad mató al gato. las tengo. Cuidado Y porque la siguiente visita a Radio Nacional te voy a decir, mira, trae el álbum para acá, vamos a sentar, que eso obviamente va a quedar entre nosotros, la huelga prometido. general de La Laguna, por la reivindicación del segundo ciclo de psicología, de filosofía, etcétera, bueno, yo en ese momento también desempeñé un papel importante, tenemos vídeos ahí, participé en lo que es organizar
para que se pudiera desarrollar una huelga y un encierro que duró muchísimo tiempo hasta conseguir que efectivamente el Estado, el Ministerio, se diera y implantara, porque si no teníamos que hacer el primer ciclo en La Laguna, pero luego irnos a Madrid a claro. terminar la carrera, con lo cual ya no íbamos a poder, muchísimos de nosotros, terminar la carrera. Santiago, si volvieras para atrás, eso que te dice, oye, coño, si empezara de nuevo, ¿qué es lo que te falta por hacer? ¿Qué es lo que harías que no hiciste? Si te diéramos la oportunidad de decir, mira, venga, tienes el momento para volver atrás. ¿A qué punto volverías para hacer algo que no hiciste? ¿Qué cambiarías? No, hay muchas cosas con las que estoy totalmente satisfecho y no cambiaría, porque te tengo que reconocer, y lo tengo que reconocer, ¿vale?, que La Laguna fue un coto de libertad, pero un coto de libertad que respetaba hasta la policía, el régimen, el sistema. Es decir, lo que es el recinto universitario fue un coto de libertad para todos aquellos que vivimos aquella época. Yo creo que yo recuerdo esa época como la más hermosa de mi vida, una de las mejores etapas de mi vida, a todos los niveles, ¿no? Y eso lo tienen que reconocer todos los que vivimos ese momento, que lo comentamos, ¿no? Y a lo mejor, si hubiese hecho el esfuerzo que inicié, pero que no acabé, podía haber terminado también la ¿Cómo carrera lo vas a acabar? A ver, de es que derecho, entre la calle, pero entre claro, no la... tenía, nos dedicamos a otra cuestión. no Bueno, llega. mi militancia política se desarrolló ya plenamente en La Laguna, y efectivamente yo incluso no terminé, empecé a trabajar los primeros inicios del trabajo para hacer el doctorado, pero la implicación en política me fue cada vez ocupando más, y fui relegando Yeah. algunas cuestiones que te requería mucho tiempo. Si te metes en el mundo universitario, pues tienes que trabajar duro si quieres realmente hacer una tesis, primero una tesina y luego una tesis doctoral, ¿no? ¿Me hubiese gustado hacerla? Sí, pero tomé otra decisión, ¿no? Y no me arrepiento de decir, ¿Hay algo ¿eh? que se haya quedado en el camino? ¿Que sea esa cuenta pendiente? No, no tengo muchas cuentas pendientes, porque al final Pues qué tengo suerte, que porque yo reconocer. tengo 3.400 pendientes, que las haré. Mira, te digo una cosa, tengo que reconocer que después, a nosotros, a mi generación y a la gente de mi edad, ¿no?, las cosas nos vino muchísimo más rodadas que lo que le están viniendo a nuestros jóvenes hoy en día, que lo están pasando muy mal y muy canuta. Yo te puedo decir que fui el primer psicólogo del municipio de Santa Lucía. Nada más terminar la carrera tenía trabajo, tenía empleo, pude montar un despacho, me llamaban de muchos sitios. Al final pude elegir dónde trabajar. Fui funcionario del Ayuntamiento de Santa Lucía, me fui del Ayuntamiento, me fui al Gobierno de Canarias. Ahora mismo realmente soy funcionario en Mm. situación de servicios especiales del Gobierno de Canarias. Soy jefe de servicio a nivel regional. O sea que a nivel profesional ahora mismo tengo digamos, el grado más alto que se puede adquirir en la administración autonómica. Tengo nivel 30, o sea que ya no puedo aspirar a más eh, a nivel laboral, y me voy a jubilar muy pronto, de eso estoy seguro, pero me encanta el trabajo que estoy realizando. Además, te digo, en el gobierno de Canarias he tenido la oportunidad de pasar prácticamente por casi todos los departamentos, por muchos departamentos del gobierno. He aprendido un montón. Yo creo que ha sido incluso también pieza clave en algunas historias que se hicieron. No sé si sabes que también pasé por solo duró una legislatura, pero bueno, en esa legislatura dos personas pasamos por lo que fue el comisionado de la, De la de la pobreza. pobreza, pero te puedo decir que eh, he pasado prácticamente por todos los departamentos. Hay una cuestión que a mí me impactó también bastante, ¿no? A mí me llamaron, bueno, no sé si sabes, esta anécdota seguro que no la conoces. A ver. Yo fui el primer jefe de servicio del Instituto Canario de la Mujer, hombre, Muy cuando se bien. llamaba Instituto Canario de la Mujer, De y la cuando mujer. que se creó en el año 1997, ¿vale? Pasé por unos apurillos, ¿no? Porque acepté el puesto de trabajo. En aquel momento había cierto debate de que por qué un hombre Porque un iba a hombre ser jefe de lo recuerda. servicio. Bueno, tuvimos que superar ese tema con mis compañeras
de trabajo, que muchas están ya jubiladas. Lo que sí recuerdo fue cómo me despidieron cuando me fui del Instituto de la Mujer. Ahora se llama Instituto de Igualdad, pero en aquel Sí. momento era el Instituto Canario de la Mujer, ¿no? Me hicieron también con una serrona, con una despedida, ¿no? Eso que te ponen también ahí en una tarima, una silla y tal, y te leen lo que te leen. Y una de las compañeras, de la jurista, ¿no? Isai Santiago, ¿no? Llegaste aquí en estado puro, pero te vas con un ligero tinte lila. Muy bien. Pero me estaba diciendo que llegué machista, machista, machista. y, que, y que al menos Te bajaron. me dieron un Ellas te brollazo. pusieron en el sitio. Me dieron un brollazo, ¿no? Por lo tanto, sí. Claro, porque lidiar no es nada fácil. Lidiar con tantas mujeres es complicado. Y además, en ese momento, ya porque eras la figura masculina entre un montón de mujeres, pero además en ese momento era cuando se empezaba, ya llevaba muchos años, no quiero decir en la sombra porque suena muy mal, pero sí llevaba muchos años arraigadas intentando trabajar en pro y continuar un camino, ¿no? Marcar un camino. Y de repente llega un hombre y dices tú, vamos a ver qué quiere hacer este aquí ahora con nosotras, No, o no. cómo quiere encaminarlo. No, pero tuve la Pero suerte de que, bueno, al final éramos dos jefes de servicio. Una era la que llevaba programación, la mujer, además muy preparada, muy cualificada, una jurista, la quiero un montón. Y yo que llevaba realmente todo el tema más administrativo de gestión, el tema económico, publicaciones, etcétera. Y tuve que sustituir también en algunas ocasiones a la jefa de servicio de planificación, ¿no? De programación. Y tengo que reconocer que al principio estaba dudando si debía continuar o no debía continuar en el trabajo de jefe de servicio del Instituto de la Mujer, que fui libremente, que quede claro. Eh, pero aguanté los primeros meses de esa situación de que no sabes si te estás aceptando, no te están aceptando, si te están integrando, si o eso, y al final tengo que decir que para mí fue también una de las etapas más muy bien. bonitas de mi vida laboral, ¿vale? Y te estaba contando que, y además creo que realmente estoy concienciado con el tema de igualdad y me duele muchísimo cuando todavía, tantos años después, estamos viendo que en algunos casos estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado con nuestros jóvenes, ¿no? Estoy preocupada también. Y hay algo que no... Me preocupan las nuevas generaciones, porque en vez de Estas ir a relaciones un mejor, poco entre los chicos jóvenes que se controlan, que no, y se... ahora un móvil controla tu vida Sí. y Y, la vida de las personas que te rodean. hay Te voy a contar un caso. Tengo una amiga que se ha separado. La vida, bueno, pues separa un matrimonio con dos hijas. Una tiene 19 casi y la otra tiene 11. Eh, ella no quiere tener de momento pareja, no quiere tener, pero quiere empezar a salir porque ha vivido muchos años cuidando de sus hijas, trabajando, ocupando su casa, sus padres y demás. Lo más que me llamó la atención este fin de semana fue que me dijo, es que fui a tu gala, que no es mi gala, la gala de Radio Las Tirajanas, fui a la gala, pero es que mis hijas me han puesto, atención, atención, mis hijas me han puesto una aplicación en el móvil para controlar que estoy bien, a ver dónde estoy, y claro, yo me quedé sorprendida, le dije, inmediatamente desinstálala. Ellas no tienen que saber dónde estás tú, que estás cumpliendo 50 años. Pues cuando es el Porque compañero... entonces, ¿qué problema vas a tener? O sea,